Bueno, hoy vamos a ver algunas consecuencias psíquicas de la diferencia sexual anatómica. Entonces yo pensé que había que reforzar en esto que estamos haciendo, este curso de introducción, de repaso de conceptos fundamentales de psicoanálisis, en el que nos apoyamos en el programa de Mazota, pero reforzar, hacer como una pausa y detenernos a pensar el concepto de sujeto. Entonces, nosotros hoy vamos a leer algunas consecuencias. Algunas consecuencias psíquicas, ¿no? Algunas consecuencias, lo separo porque podemos pensar algunas consecuencias de un montón de cosas. Por ejemplo, de la cultura. Algunas consecuencias de que no estemos en el orden natural, que hayamos perdido el instinto. O sea, ¿qué nos dice Lévi-Strauss? El instinto hay que reglamentarlo, hay que filtrarlo. Se tiene que instalar la represión. Esto es, digamos, el significante que impacta en la cultura y se produce la cultura. A partir de ahí, nosotros ya no tenemos la orientación que tienen los animales. La orientación del instinto y el objeto del instinto. Esto se rompió, precisamente porque hay una cultura. Entonces, esto empieza a tener consecuencias. Las consecuencias es que no nos movemos en el orden natural, no nos movemos en el orden de los instintos, y que por lo tanto el objeto del instinto está perdido. No nos movemos en un mundo de objetos, creemos que estamos en un mundo de objetos. Y los pacientes nos hablan todo el tiempo de objetos. Y no nos damos cuenta, y no se dan cuenta, de que en realidad estamos hablando de representaciones de los objetos. Estamos hablando de significantes. Esto que vos decías, Lacan es difícil. Bueno, porque Lacan dice, no, se trata de significantes, pero hay que entenderlo. No estamos en un mundo de objetos, estamos en un mundo de representaciones, las representaciones se enlazan, y esto Lacan lo llama los significantes. ¿Se entiende? O sea, en términos de Freud, representación, en términos de Lacan, significante. La representación no es la cosa, es lo que nos podemos representar de la cosa. Entonces, algunas consecuencias de este momento cero, la intervención del significante, el comienzo de la cultura, una es la representación, que no es la cosa, ¿no? Otro es el sujeto. Y nosotros tenemos que empezar a entender qué es el sujeto, porque lo tenemos que tener claro, porque justamente es la operación clínica que tenemos que hacer en los tratamientos. Porque el estado común es un estado de alienación, y creemos que estamos entre los objetos y hablamos de objetos, y creemos que las soluciones son los objetos. ¿Dónde está el sujeto? ¿No? Entonces, sabemos que hay como una oposición entre el sujeto y lo otro. El sujeto y lo otro. Lacan le pone la letra A porque es autre, o sea, otro. Es el objeto otro. ¿Otro con respecto a qué? Al sujeto. ¿Es el sujeto o lo otro? Entonces está como una oposición. ¿Se entiende? El sujeto, la relación que tiene con el objeto, de esto tenemos que detenernos y analizarlo. Porque en el caso extremo, pareciera que el objeto a veces se devora al sujeto. Por ejemplo, en una crisis de angustia. O por ejemplo, en un estado de euforia y enamoramiento. Hay una distancia entre sujeto y objeto. Bueno, entonces, las consecuencias son la representación, el sujeto, y el sujeto sabe del objeto. Se supone que sabe, ¿no? Entonces esto es un discurso. Ahí tenemos otro término de Lacan. Un saber es un discurso. Porque no hay un único saber, hay saberes. Y el sujeto tiene un saber, es un lugar de saber.
El sujeto no es el yo. Esto tenemos que distinguirlo. Ahora, cuando el sujeto habla de sí, se nombra como yo. Entonces hay un desdoblamiento entre sujeto y yo. El yo es el intento de objetivizar el sujeto. Objetivizarlo, visibilizarlo, ¿se entiende? Entonces, nosotros podríamos decir que el sujeto está más del lado de lo inconsciente y el objeto estaría más del lado de la conciencia. Y por lo tanto, también podríamos poner acá la cultura, ¿sí? El sujeto trata de objetivar a lo otro. Y así como trata de objetivar lo otro, trata de objetivarse. Y se piensa como yo. ¿Se entiende hasta ahí? Uh-huh. Bueno, entonces tenemos el sujeto, el conocimiento, la verdad, y que el sujeto se apoya en el yo, pero que no es el yo. Otra forma, esto sería como un último comentario más lacaniano antes de empezar a leer. Lo podemos pensar desde el grafo. El grafo de Lacan plantea que hay un sujeto de necesidad y este sujeto de necesidad se dirige no al objeto, sino a un otro, a la madre, por ejemplo. ¿Cómo se dirige? Llorando. ¿Y la madre qué hace? La madre en ese lugar está en un lugar de gran otro, representante de la cultura, representante del lenguaje, ¿no? Entonces le dice, vos estás necesitando tal cosa, tenés hambre. Esta es una interpretación que hace la madre desde su saber. Entonces, lo que hace la madre es marcar algo que estaría en el orden de la demanda. ¿Se entiende? Acá, en este movimiento, es donde se empieza a producir el sujeto. Porque acá no hay intercambio de objetos, empieza el intercambio de palabras. Y este gran otro se dirige a este sujeto mítico y le habla y le dice, vos sos, qué lindo, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, como sujeto aparece, surge en el campo del otro. ¿Se entiende? ¿Se entiende? El campo del otro es la madre. La madre lo deseó. La madre pensó por él. Eso te iba a preguntar, tiene que ver con el deseo del otro, ¿no? Tiene que ver con el deseo del otro, tiene que ver con el lugar del otro, con el discurso del otro, con un montón de cosas del otro. El sujeto surge en el campo del otro, como sujeto, estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Sujeto que habla. Nosotros en el esquema lambda lo podemos pensar, que el sujeto se distingue del yo porque son dos instancias. Una es imaginaria, el yo, y otra es simbólica. El sujeto es más simbólico, sería como lo que Freud dice, el alma, el espíritu, psicoterapia, tratamiento por el espíritu. Bueno, no es casual todo eso que plantea ahí, porque Freud lo que está diciendo es la medicina está alienada en lo concreto y esta alienación en lo concreto hace que se desmerezca el sujeto. Y toda la medicina se desarrolló a partir de la objetivización y el desmerecimiento del sujeto. Freud dice en ese artículo, dice, los médicos dejaron a los filósofos que se encarguen de lo psíquico, pero dejaron a los filósofos a quienes despreciaban. ¿Se entiende? Hay un desmerecimiento del sujeto. Por eso me parece que nos tenemos que detener. Y el sujeto, como lugar de saber, tiene que ver con el gran otro. ¿Por qué? Porque alguien pensó por nosotros anteriormente. Y nosotros nos alienamos ahí. ¿Se entiende? El sujeto tiene un primer momento de alienación para poder después intentar separarse. Y esto es una postura de Lacan. Alienación, separación. Pero tiene que haber alienación.
No se puede separar si no hay una primera alienación. Vos podés criticar un paradigma, una teoría, pero la tenés que saber. Si no, es omnipotencia narcisista. Esta cosa, yo sé y mi opinión, no. Vos podés criticar, todos tenemos derecho a pensar y criticar. Y hacer pelota la teoría, pero tenés que conocerla. No sé si me expliqué. Sí, eso pasa mucho con la gente que por ahí dice el psicoanálisis no sirve, tarda un montón, hacen interpretaciones rarísimas, yo lo escucho un montón. Y es como que cuando preguntás qué es lo que molesta o qué parte no tienen ni idea, les cuesta un montón entenderlo. Entonces desde ahí es cierto, yo estoy de acuerdo con Muchas eso. cosas tardan un montón. El ser humano está 15 años estudiando, 20 años, formándose para que pueda hacer las cosas, para habilitarse a los 18 años. Muchas cosas llevan mucho tiempo. Y sin embargo, me parece que es otra cosa, que es lo que plantea Freud. Es la tercera herida. Es la herida, la primera es no somos el centro del universo, la segunda somos una especie entre la evolución de las especies, y la tercera es que no somos dueños de nuestra propia cabeza, porque el inconsciente interviene y te hace hacer síntomas, te hace hacer lapsus, también te ayuda a desear. El tema es cómo nos manejamos con el deseo. Esa es una cuestión del sujeto. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, hecha la introducción del sujeto, vamos al texto.